Bien, hoy vamos a hablar del polinomio de Taylor. Y vamos a empezar repasando el polinomio de Taylor en una variable. Bueno, el dato principal es una función definida en un dominio que vamos a suponer que es un intervalo abierto, entendiendo por esto que podría ser toda la recta del intervalo o una semirrecta abierta. Llamemos a eso genéricamente un intervalo abierto. Con valores en R. Bueno, vamos a querer hacer el polinomio de orden n. Para eso vamos a necesitar que la función sea derivable suficiente cantidad de veces, concretamente n veces derivable. Entonces suponemos que la función es n veces derivable en i. Esto es, bueno, que hay f', f segunda, f tercera, hasta la derivada enésima, que se escribe así. El otro dato que vamos a tener es un punto base en torno al cual o alrededor del cual vamos a hacer el desarrollo. Entonces, dada la función y el punto, llamamos polinomio de Taylor de orden n. A veces se lo llama de grado n también. Es admisible. Me parece más adecuado llamarlo orden n, después vemos por qué. De la función f en el punto A o en torno al punto A al siguiente polinomio. P sub n de x igual f a más el término que podemos llamar lineal, f' de a por x menos a, más el término cuadrático, f segunda de a sobre 2 por x menos a al cuadrado, más el término de grado 3, f tercera de a sobre 3 factorial. Esto es, recuerdo, 3 por 2, o sea 6, por x menos a al cubo, más, y así siguiendo, hasta el último término, que es la derivada enésima de f en a dividido n factorial, por el monomio, la potencia x menos a la n. Recuerdo también, n factorial es el producto de todos los números, desde n hasta 2, números enteros, positivos. Bueno, observen lo siguiente, que el polinomio de grado 1, que sería cortarlo acá, es exactamente la fórmula de la recta tangente. Sé que el polinomio tiene que ver con la recta tangente. Después vamos a enfatizar ese punto. Bueno, ¿para qué se usa el polinomio de Taylor? Se usa para aproximar a la función f cerca del punto A, ¿no? P sub n de x aproxima a f de x cerca de A. Y justamente es algo que también afirmábamos sobre la recta tangente. Solo que ahora, bueno, vamos a hacerlo con un poco más de precisión. Entonces, repito lo que dije antes, si n es igual a 1, p sub 1 de x no es otra cosa que la recta tangente a la función f en el punto A. De modo que el polinomio de Taylor va a cumplir, decía, la misma función de aproximar a la función cerca de A. Veamos un ejemplo de armar el polinomio, que después de paso lo usamos para aprovechar de examinar esta idea de qué significa aproximar. Entonces, tomamos la función f de x igual al seno de x, tomemos como punto base a igual a 0 y tomemos como
orden del polinomio 4, por ejemplo. Todo esto es arbitrario, para poner un ejemplo. Entonces, armemos el polinomio p sub 4 de x. Bueno, la fórmula dice que p sub 4 de x es f de 0 más f' de 0 por x menos 0 más f segunda en 0 dividido 2 por x menos 0 al cuadrado más f tercera en 0 sobre 3 factorial, que es 6, por x menos 0 al cubo, más el último término, derivada cuarta de f en 0 dividido 4 factorial por x menos 0 a la cuarta. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, para esta función seno, calcular las derivadas. Y esas son. Bueno, si es f de x es seno de x, f' de x entonces es coseno de x, f segunda de x es menos seno de x, f tercera es menos coseno de x, y por último, la derivada cuarta es de vuelta seno de x. Las calculamos en a igual a 0, o en x igual a 0. Entonces nos van a dar f de 0, seno de 0, eso es 0. F' de 0 es 1. F segunda de 0 es de vuelta 0. F tercera de 0 es menos 1. Y por último, f cuarta en 0 es 0. Bueno, con estos datos armamos la fórmula y nos queda que p4 de x es 1 por x, 0 por x cuadrado, menos 1/6 por x al cubo y 0 por x a la cuarta. O sea que esto es el polinomio de orden 4. Fíjense que no tiene grado 4, tiene grado 3. Y eso puede ocurrir cada vez que el término que sirve de coeficiente para el último monomio tenga derivada 0 en el punto. Bien, en la guía, en el primer ejercicio de la guía 5 van a tener varios ejercicios para repasar el polinomio de Taylor en una variable. Allí se habla de polinomio de Maclaurin. Se llama polinomio de Maclaurin al polinomio de Taylor cuando el punto base es 0. Recibe ese nombre particular. O sea que en este caso hemos calculado el polinomio de Maclaurin del 0. Bueno, este es el polinomio. ¿Qué propiedades tiene que lo hacen eficiente para hacer aproximaciones cerca del punto A? Entonces, revisemos o repasemos algunas propiedades del polinomio de Taylor. De orden n. En A. Siempre estamos con la función f, que es n veces derivable en i. Bueno, la primera propiedad la vamos a poner así. P sub n de x es el único polinomio de grado a lo sumo n, el único polinomio, digamos, q, llamémoslo, de grado a lo sumo n, o sea, grado de q menor o igual que n, tal que tiene la siguiente propiedad.
la función en el punto A vale lo mismo que el polinomio en A. Lo mismo pasa para la derivada de la función y la derivada del polinomio. La derivada segunda de la función y la derivada segunda del polinomio. Y así siguiendo hasta la derivada enésima de la función en el punto A y la derivada enésima del polinomio en el mismo punto A. O sea, esta propiedad tiene el polinomio de Taylor. ¿Por qué puse Q? Bueno, porque lo que estoy tratando de resumir acá son en realidad dos propiedades en una. La primera propiedad es que si ponemos ponemos Q igual a P sub n, el polinomio de Taylor cumple con estas propiedades de la función y sus derivadas. La segunda cosa que estoy diciendo es que no hay otro polinomio que haga esto. Si ustedes encuentran por algún otro método otro polinomio que tiene estas propiedades y tiene grado menor o igual que n, entonces ese otro polinomio no es otro que el polinomio de Taylor. Esta es la primera propiedad. Segunda propiedad, característica también, es que P sub n de x es el único polinomio de grado menor o igual que n, con la siguiente propiedad. Hacemos la diferencia f de x menos q de x, dividimos esto por x menos a elevado a la n y tomamos el límite cuando x tiende a a. Bueno, este límite da 0. De nuevo, de vuelta, P sub n es el único polinomio, llamémoslo Q transitoriamente. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, dos propiedades en una. Si ponemos en el lugar de Q el polinomio de Taylor, esto se cumple. Y segunda propiedad, es el único que cumple esto. O sea, si otro polinomio cumpliera esto y tuviera grado menor o igual que n también, debería ser Q igual a P sub n de x. Bueno, esta diferencia que aparece en el numerador se suele denominar la diferencia de f de x menos P sub n de x. Se suele denominar resto de orden n o error de orden n. De la función f en x en torno a todos estos datos están, también está la función y está el punto a, ¿no? De modo que la propiedad de recién lo que está diciendo es que la propiedad 2 dice que el límite cuando x tiende a a del resto o error dividido x menos a elevado a la n es 0. Bueno, esto tiene un significado de estimar o de presentar cuál es la velocidad con la que tiende a 0 el error. La diferencia entre el valor exacto de la función y el valor aproximado, que sería el valor del polinomio en x, esa diferencia cuando x se aproxima a a, cuando estamos más cerca de a cada vez, decrece muy rápidamente. Y esto mide cuán rápido decrece. Decrece más rápido que x menos a la n. Para que esta fracción tienda a 0, el numerador de la fracción tiene que tender más rápido que el denominador. Para darse una idea, por ejemplo, si la diferencia entre x y a fuera del orden de una décima, por ejemplo, de un décimo, si lo elevamos a la n, esta diferencia, por ejemplo, si lo hiciéramos para n igual a 5, sería del orden de un 100 milésimo. Y el resto, entonces, estaría tendiendo a 0, acercándose a 0 más rápido todavía que esa diferencia. O sea que
Lo que está diciendo esto groseramente es que si la distancia más o menos de x a fuera del orden de un décimo, es esperable que la distancia el tamaño del resto sea del orden del 100 milésimo. Bueno, esta es la segunda propiedad, entonces, que habla de cuánto, a qué velocidad tiende a cero el resto. Y la tercera propiedad, o cuestión sobre el polinomio de Taylor, lo que quería traer es la fórmula llamada de Lagrange del resto. Fórmula de Lagrange de Rn. Y es la siguiente. De vuelta tenemos la función, recordemos la función en un intervalo i que puede ser es abierto, podría ser semirrecta o toda la recta. La función f. Para establecer la fórmula de Lagrange vamos a requerir un poco más de la función. Le habíamos pedido antes para armar el polinomio que tuviera n derivadas en i. Ahora le vamos a poder pedir que tenga una derivada más. O sea, vamos a pedir que f sea n más 1 veces derivable en i. Bueno, entonces si tenemos esta función f, que es n más 1 veces derivable en i, armamos el polinomio de orden n y armamos el resto, Rn, que es la función menos el polinomio en x. Bueno, esto es igual a lo siguiente, dice la fórmula de Lagrange. La derivada n más 1 de la función en un punto c, del que voy a hablar ahora, dividido n más 1 factorial por x menos a elevado a la n más 1. Bueno, ¿quién es ese punto C? C es un punto en principio desconocido, a priori desconocido, en general desconocido en los usos que vamos a hacer. Si uno considera C, sabría exactamente el resto, y en general la idea es que uno el resto no lo sabe, sino que trata de ver cuán grande puede llegar a ser. Entonces C en principio decía es desconocido, y lo que sí sabemos de él es que está entre a y x. O sea, en el intervalo que forman el punto base y el punto x, en el cual estamos tratando de aproximar la función o de calcular la función, en ese intervalo se encuentra comprendido el punto C. Digamos que si la a está acá y la x está por acá, el c andará en algún lado, no sabemos cuál exactamente, pero en algún lado intermedio. Observen que la forma del resto es muy parecida a la forma de los términos del polinomio de Taylor, ¿no? Todos los términos del polinomio de Taylor se armaban de esta manera, con derivadas de f en a dividido al factorial en el mismo número que el orden de la derivada, y multiplicado por la potencia x menos a de vuelta al mismo número. Así se armaron todos los términos del polinomio. La diferencia es que en el resto no estamos calculando la derivada en a, el punto base, sino que la estamos calculando en este punto desconocido. Por eso el resto es incierto, no es un valor concreto, digamos. Bueno, si quieren podemos poner revisar esta fórmula en el ejemplo que hicimos hace un rato, ¿no? Hace un rato estudiamos la función seno de x. Habíamos tomado como punto base el punto a igual a 0 y como orden para el polinomio el orden 4. Bueno, tratemos de calcular entonces, o de ver cuál sería la fórmula de Lagrange del resto para este polinomio. Bueno, recuerda el polinomio lo tuvimos hace un rato, p sub 4 de x, 4 es x menos x cubo sobre 6, ¿y qué sería el resto? Bueno, según la fórmula de Lagrange, el resto es la derivada quinta, pongámosla así, perdón, en el punto intermedio C, dividido 5 factorial por x
menos 0 a la quinta. Es decir, la derivada quinta del seno. Recuerdo que la derivada cuarta nos había dado coseno. La derivada cuarta nos había dado de vuelta el seno. Así que la derivada quinta es el coseno. Calculado en este valor intermedio, dividido 5 factorial, que es 120, por x a la quinta. Bueno, ¿qué podemos decir de C? Lo único que podemos decir de C es que C está entre 0 y x, entre A y x. Bien, entonces, ¿para qué nos serviría esta fórmula? Hagamos, por ejemplo, tratemos de calcular aproximadamente algún valor del seno usando el polinomio de Taylor. Por ejemplo, calculemos aproximadamente el seno de un medio. No es un número particularmente próximo al 0, pero bueno, no está lejos. Y a ver qué dice la fórmula de Lagrange del resto sobre el error que cometeríamos si calculáramos el seno de un medio, en vez de usando la calculadora, usando lápiz y papel, digamos, y usando el polinomio p sub 4, que calculamos recién, en x igual a un medio. Es decir, nuestro valor aproximado sería un medio menos un medio al cubo sobre 6. Esto es un medio al cubo es un octavo, 6 por 8, 48, menos 1 sobre 48. ¿Y eso cuánto da? Esto es 24 sobre 48 menos 23 sobre 48. 23 sobre 48. Ese sería el valor aproximado del seno de un medio. Bueno, ¿y qué error estaríamos cometiendo al tomar como valor aproximado el seno de un medio la fracción 23 sobre 48? Bueno, eso lo dice el resto. El resto de orden 4 en un medio, que es el que estamos considerando, es, según lo que vimos recién, el coseno de C dividido 120 por el x que saca un medio elevado a la quinta. Bueno, lo que queremos saber no es el tamaño que tiene el resto, cuán grande puede llegar a ser, entonces lo que evaluamos es el valor absoluto del resto, el valor absoluto de este número. Bueno, eso da el valor absoluto del coseno de C sobre 120 por 1 sobre 32. Bueno, claro, la gracia, el asunto es que no sabemos quién es C. En este caso C está entre 0 y x, que es igual a un medio. Bueno, ¿qué podemos decir del coseno de C cuando C está entre 0 y un medio? Bueno, sin exprimirnos mucho, podemos decir que esto, cualquiera sea C en realidad, esto va a ser siempre menor o igual que 1. De modo que esta fracción termina siendo menor o igual que 1 sobre 120 por 32. Bueno, hay que hacer la cuenta esa, no, pero es un número que anda en 1 sobre 4000 más o menos, ¿no? Anda por ahí. Entonces, el error es bastante pequeño, se ve en las milésimas recién. Bueno, y hay más ejemplos que se podrían hacer. Ustedes van a tener en la guía ejemplos de calcular polinomios y también de calcular aproximadamente números y estimar ustedes el error. Incluso hay ejercicios de eso también, de que si uno propone que el error sea de un cierto tamaño, por ejemplo, más chico que un milésimo o un millonésimo, uno tenga que proponer el orden en el cual
tiene que hacer la aproximación. O sea que en vez de agarrar 4, uno ponga un n flotante y uno tenga que determinar el valor de n. Después van a ver ejercicios de eso. Es para repasar más que nada. En realidad el objeto de este curso es más concentrarse en funciones de varias variables. Entonces hablemos ahora de cuál sería la noción análoga a esta, de la de polinomio de Taylor para funciones de más variables. Para mantener esta discusión, por lo menos en un principio, que no se vuelva tan extensa, vamos a restringirnos a funciones de dos variables. Entonces vamos a hacer polinomio de Taylor de una función f de dos variables, nada más. Bueno, o nada menos, bastante trabajo. Y otra cosa que vamos a hacer es que vamos a mantener bajo el orden. Vamos a usar orden 2. O sea, no vamos a ir muy lejos con el orden. La razón por esto es que también las fórmulas se van complicando. Fíjense que el polinomio de Taylor usa derivadas de la función, presumiblemente, como vamos a ver ahora. Una función de dos variables ya tiene dos derivadas primeras, pero cuando vamos a las derivadas segundas ya tiene 4. Y si hiciéramos de orden 3 necesitaríamos derivadas terceras. Eso se vuelve a multiplicar por 2. O sea, 8 derivadas terceras, que habría que lidiar con ellas. Bueno, ni hablar si la función tuviera más variables, ¿no? La base de esas potencias sería 3 o más. Entonces, decía, para las ideas que nosotros queremos discutir, va a ser suficiente con funciones de dos variables y orden 2. Esto de orden 2 pareciera limitado porque, según el ejemplo que vimos recién, si uno quiere hacer aproximaciones eficientes donde el error sea pequeño, necesita ir en grados altos, ¿no? Por ejemplo, acá con grado 4 obtuvimos un error razonable, pero si quisiéramos tener más precisión, necesitaríamos ir a aproximaciones de grado mayor. Bueno, la razón por la cual nos vamos a mantener con grado 2 es que para el uso principal, orden 2 o grado 2 es suficiente. La idea es la siguiente. Quiero transmitir esta idea, primero vamos a hacerlo en una variable. ¿Por qué o para qué sirve en una variable la aproximación de orden 2, es decir, la aproximación que sería cuadrática? Una variable de la función, tenemos ejes x y pongámosle una función así. Bueno, una de las cosas que más nos va a interesar ahora es determinar, en lo que sigue en el curso, es determinar máximos y mínimos de la función, puntos más altos y puntos más bajos. Algo que ya han hecho en una variable, por ejemplo, detectar este tipo de puntos. Puntos donde la función tiene un valor más bajo, por lo menos en las cercanías del punto A. Si uno observa lo que pasa en este punto, donde parece haber un valor más bajo, un mínimo de la función, si uno hace la recta tangente, estamos en una variable, lo que observa es que la recta tangente es horizontal. Pero esa propiedad no determina que acá haya un mínimo, porque en este otro punto, también la recta es horizontal. Y hay otros puntos que no he dibujado acá, para no complicar el dibujo, donde la recta tangente puede llegar a ser horizontal y no haya ni un máximo ni un mínimo. Entonces, ¿cómo usamos el polinomio de Taylor? Bueno, la idea es la siguiente. La recta tangente es el polinomio de Taylor de orden 1. ¿Qué sería el polinomio de Taylor de orden 2? Bueno, el polinomio de Taylor de orden 2, centrado en A, por ejemplo, es una función cuadrática que está presentada en potencias de x menos a. O sea que va a tener el vértice en A. Y entonces, si lo dibujamos, acá va a ser una parábola de este tipo. Esta es la recta tangente, que sería p sub 1 de x, y esta sería el polinomio cuadrático, p sub 2 de x. ¿Qué pasa? Bueno, que esta cuestión de que la función tiene un mínimo en el punto A no se ve en el polinomio de orden 1, pero sí se ve en el polinomio de orden 2.
¿Por qué? Porque el polinomio de orden 2, recuerden, es el polinomio de orden 2 o de grado 2 que mejor se adapta a la función. Eso quiere decir que va a ser el que más se parezca al dibujo de la función cerca de A. Se va a adaptar perfectamente. Va a ser una especie de cuadrática tangente de la función. Entonces, al adaptarse perfectamente a la función, va a dar cuenta de lo que está pasando acá. Se va a ver en la cuadrática que va a haber un mínimo. Y encontrar mínimos en funciones cuadráticas es muy fácil. Todo el mundo sabe hacerlo examinando los coeficientes. Bueno, entonces, la aproximación cuadrática o el polinomio de grado 2 o de orden 2 nos va a servir para esto. Entonces, tratemos de presentarlo. Entonces, vamos a tener una función ahora, f, de dos variables. El dominio de f, llamémoslo D. El dominio de f, vamos a suponer que sea un disco abierto. Y no se pierde nada en pensar que esté centrado en un punto P, AB. Y ese punto P, AB es el punto B, AB, perdón, es donde vamos a donde vamos a centrar el desarrollo. Vamos a suponer de la función que, bueno, para hacer el polinomio en una variable necesitamos que existieran las derivadas hasta el orden del polinomio. O sea, en este caso queremos hacer el polinomio de orden 2, vamos a necesitar que tenga derivadas segundas. Ahora bien, cuando pasamos al mundo de dos o más variables, ya hemos visto que la mera existencia de derivadas no es garantía de buenas propiedades necesariamente para la función. Me refiero a lo siguiente. En una variable, si existe la derivada primera, tenemos la recta tangente y la recta tangente aproxima a la función. En dos variables eso ya no es cierto. Pueden existir las derivadas parciales y la función no ser diferenciable, es decir, no ser aproximable por su plano tangente. Entonces, vamos a pedir esta función que sea C2. O sea, no solamente que haya derivadas segundas en el disco D, sino que existen, vamos a ponerlo explícitamente, existen fx, fi, fxx, fxy, fix, que como la estamos pidiendo a la función que sea C2, ya sabemos que estas dos son iguales, y fi en el disco D, en todo el disco D abierto, y son continuas. Bueno, entonces esto quería decir que f es C2 en D. Entonces esto es el requisito básico. Vamos a tomar como punto P, como decíamos, el punto AB, punto base. Y vamos a formar el polinomio de Taylor de orden 2 de f en torno o en base a el punto P. Y es el siguiente. P sub 2 de xy es igual a... Bueno, empieza con la función en el punto P o en el punto AB. Sigue con la derivada respecto de x en AB por x menos a más la derivada respecto de y en AB por y menos b. Fíjense que hasta aquí es copia del plano tangente de la función en el punto AB. Es lo mismo que pasaba en una variable, ¿no? El primer término, la parte lineal o hasta grado 1 del polinomio, coincide con el plano tangente. Pero acá se agregan términos cuadráticos, que son los siguientes. Un medio por la derivada xx en AB por x menos a al cuadrado más
fxy en AB por x menos a y menos b más un medio fii en AB por y menos b al cuadrado. Bueno, este es el polinomio P sub 2, perdón, de x y de la función f en el punto AB. Empieza con el plano tangente y se continúa con un término cuadrático que usa las tres derivadas segundas. En realidad son 4, pero hay una que está que es doble, ¿no? Que es la mixta, que es doble. Una observación es que las derivadas xx e y llevan un medio. La derivada mixta, esta xy, no lleva un medio. La razón es que, bueno, hay dos derivadas de estas, y las dos llevaban un medio. Una era un medio fxy y la otra era un medio fix, que como son iguales se funcionan en un solo término. Si uno quisiera podría escribir 4 términos y poniéndolos todas las 4 derivadas segundas con el factor un medio. Después otra cosa ya de carácter mnemotécnico para acordarse la fórmula es que cuando aparece xx acá aparece x menos a al cuadrado, cuando aparece y aparece y menos b al cuadrado y cuando aparece xy aparece el producto de los dos. El monomio también es mixto. Bueno, este es entonces el polinomio de Taylor de orden 2. Hagamos un ejemplo de armar el polinomio en un ejemplo concreto. Tomamos una función f de xy igual a x a la 1 medio más xy más y a la 1 medio. Tomemos como punto base el punto P, que sea 1, 4. Y tomemos como siempre, como sabemos hacer en este caso, n igual a 2, orden 2. Bueno, primero que necesitamos saber es que la función f tenga buenas propiedades hasta la derivada segunda. Fíjense que esta función f ya no se puede ni siquiera se puede calcular en cualquier xy, ¿no? Para poder hacer x a la 1 medio necesitamos que x sea mayor o igual que 0 y también que y sea mayor o igual que 0. O sea que esta función en principio tendría como dominio de definición el primer cuadrante, x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. Pero además, si queremos hacer derivadas parciales, esta función, la raíz cuadrada, no se puede derivar en x igual a 0 y esta tampoco se puede derivar en y igual a 0. Ahora cuando calculemos la derivada enseguida se va a ver qué pasa cuando uno intenta derivar esto en 0. Entonces, digamos así, tenemos el punto 1, 4, que andaría por acá. Bueno, establezcamos un disco centrado en 1, 4, un disco abierto, en el cual disco podamos hacer tranquilamente las derivadas y no tengamos problema. Bueno, podemos ir hasta no tocar el eje Y y no tocar el eje X. Entonces eso nos limita a un disco de este tipo, por ejemplo. Podemos tomar este disco D como dominio de la función, centrado en 1, 4 de radio 1. No es obligatorio tomar el disco más grande posible, pero nos pedían un disco donde la función se pudiera derivar y este es uno que sirve. Entonces la función está definida en el disco D a valores en R. Calculemos las derivadas para ver, y al calcularlas nos vamos a ir dando cuenta que la función cumple los requisitos de ser C2. Por ejemplo, si hacemos fx, ¿qué da? Bueno, como x es positivo en este disco, y también es positivo, no hay problema para derivar la raíz cuadrada, y nos va a dar 1 medio por x a la menos 1 medio, más la derivada de xy es y. La derivada respecto de y de f es x más la derivada de y a la 1 medio, que es 1 medio por y a la menos 1 medio. Vamos a las derivadas segundas. Bueno, antes de pasar a las derivadas segundas, una observación es que estas derivadas primeras en este disco son continuas. X a la menos 1 medio es una potencia negativa, o sea, habría que escribirlo si quieren como
1 medio, 1 sobre x a la 1 medio, o 1 sobre raíz de x. Y esta función tiene problemas en 0, pero el 0 está excluido de este disco, el x igual a 0 está excluido de este disco, así que no va a haber problema con esto. Acá se ve por qué esta función se puede calcular la función en 0, pero no la derivada, ¿no? Al derivar el x queda en el denominador. Otro tanto para la y, pero la y está bien lejos del 0. Bueno, seguimos entonces con las derivadas segundas. Fxx es volver a derivar esta expresión respecto de x. Bueno, teníamos, va a quedar 1 medio por baja el exponente menos 1 medio y queda x a la potencia 1 menos, a la menos 3 medios. Hacemos fxy, que es derivar esta fórmula de recién respecto de y, nos da 1. Eso es lo mismo que fix, también da 1. Y por último, fii, derivada segunda respecto de y, nos da 1 medio. Tenemos que derivar y a la menos 1 medio, entonces baja el menos 1 medio, queda y a la menos 3 medios. Bueno, del examen de esta fórmula surge que son todas continuas. El disco abierto excluye la posibilidad de que el disco abierto que tomamos excluye la posibilidad de que x sea 0 o que y sea 0, así que todas estas funciones que obtuvimos son continuas. Bien, entonces tenemos que armar el polinomio. Entonces necesitamos, estamos en el punto P igual a 1, 4. Necesitamos los datos f de 1, 4. Bueno, la función en 1, 4 nos queda 1 a la 1 medio más 1 por 4 más 4 a la 1 medio. Esto es 1 más 4, raíz cuadrada de 4 es 2, o sea 1 más 4 más 2, eso es 7. Hagamos fx en 1 cuarto. Fx, recuerdo, era 1 medio por x a la menos 1 medio más y. Bueno, esto es, perdón, en 1 cuarto, ¿no? O sea que acá queda 1, perdón, y acá es 4. O sea, tengo 1 medio por 1 a la 1 medio, o sea, a la menos 1 medio, eso es 1 medio, más 4. Eso nos da 9 medios. Fi en 1, 4 es, Fi nos había dado x, o sea acá que sería 1 más 1 medio por y a la menos 1 medio. 4 a la menos 1 medio. Esto es 1 más 4 a la menos 1 medio es 1 medio, entonces tenemos 1 más 1 medio por 1 medio, 1 más 1 cuarto, esos son 5 cuartos. Y ahí está. Vamos a fxx en 1 cuarto, en 1 4, eso es menos 1 cuarto por 1 a la menos 3 medios, eso es menos 1 cuarto. Fxy 1, 4 es 1 en cualquier número que sea, lo mismo que fix. Y por último, fii en 1, 4 va a ser menos 1 cuarto por 4 a la menos 3 medios. Eso es lo mismo que 2 a la menos 3, eso es 1 octavo, por 1 cuarto da 1 sobre 32, o sea, menos 1 sobre 32. Bien, entonces con estos datos podemos armar el polinomio y nos queda lo siguiente. P sub 2 de xy igual el valor de la función 7 más
la derivada respecto de x 9 medios por x menos 1 más la derivada respecto de y 5 cuartos por y menos 4 más la derivada segunda respecto de x es menos 1 cuarto y va por 1 medio esta, entonces es 1 medio por menos 1 cuarto por x menos 1 al cuadrado, y por último 1 medio que es de la fórmula, no, por último nada, vamos con la f de y, 1 medio que es de la fórmula por el valor de la derivada que es menos 1 sobre 32 por y menos 4 al cuadrado, y el que me estaba salteando es el término mixto que va sin factor 1 medio, es 1 directamente por x menos 1 por y menos 4. Entonces este sería el polinomio de Taylor de orden 2 de la función. Como curiosidad, para hacer cuentas, tomé como punto xy el punto 1.1,3.8. Fíjense que este está bastante próximo o relativamente próximo a 1,4, que era nuestro punto base. Entonces, por curiosidad decía, calculé qué diferencia hay entre usar el polinomio y usar la función, o sea, calcular aproximadamente el valor de la función usando el polinomio. Y me dio lo siguiente. Si hacemos el polinomio en este punto 1.1,3.8, se puede hacer. Fíjense que son cuentas que no son difíciles porque, perdón, vuelvo acá. No es conveniente, no siempre, en general, si no hace falta, no se desarrolla esto, se deja como está. Quiero decir, no hace falta hacer el cuadrado del binomio ni hacer la distributiva. Si, pueden dejarlo así como está. Y fíjense que, por ejemplo, para calcular el valor del polinomio en este punto, esta fórmula conviene, porque acá, cuando hagamos la resta, esto va a dar 1 décimo, y esta resta va a dar 2 décimos, o sea, 1/5. Entonces, si tenemos que hacer la cuenta esta para el par 1,1, 3.8, simplemente va a haber que poner 1 décimo en este paréntesis y 1/5 en estos paréntesis, y sumar las fracciones. Bueno, yo lo hice a mano. Bueno, mentira, usé la calculadora y me dio lo siguiente. 7.178.125. Y también usando la calculadora, porque tampoco es muy difícil hacerlo, pero bueno, vi cuánto da el valor actual de la función, o sea, cuánto da esta función que presentamos en 1.1, 3.8, y la calculadora dice que esto da 7.178.16 y siguen otros números. Fíjense que la discrepancia recién ocurre en las 100 milésimas, ¿sí? O sea que el error es menor que una 10 milésima. Bien. Claro, esto es solamente a título ilustrativo. Nosotros no tuvimos ninguna herramienta hasta ahora, no diseñamos ninguna herramienta para predecir que el error iba a ser de este orden. De eso vamos a hablar en la clase que viene cuando veamos la fórmula del resto para el polinomio de grado 2, de orden 2, una función de dos variables. Ahora es solamente a título ilustrativo de saber qué error cometimos en efecto. Bueno, lo que sí quiero ver hoy es la siguiente propiedad. Del polinomio de orden 2, que es análoga a la que llamamos propiedad 2 hace un rato, que es la propiedad que mide
con qué velocidad se aproxima el polinomio a la función cerca del punto AB. La propiedad dice lo siguiente. Si ustedes hacen la diferencia de la función menos el polinomio, lo que sería el error, esto lo vamos a bautizar el error o resto también luego, y lo dividimos por la distancia entre el punto xy y el punto AB, en el cual está centrado el polinomio, elevada al cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque la aproximación es cuadrática. Cuando tomamos límite para xy tendiendo a AB, este límite da 0. Es decir, que el polinomio se aproxima a la función más rápido de lo que los puntos xy se aproximan al punto AB elevados al cuadrado, la distancia elevada al cuadrado. Propiedad análoga, digamos, a la que habíamos visto en una variable, ¿no? Cómo aumenta la velocidad con la que el polinomio se aproxima conforme aumenta el grado. Fíjense que esta propiedad está vinculada a la diferenciabilidad de la función f, vinculada a la siguiente propiedad. Si n es igual a 1, la propiedad análoga sería que el límite cuando xy tiende a AB de fxy menos p sub 1 en xy sobre la distancia de xy a AB, este límite es 0. Este era el límite que hacíamos o que hacemos para saber que f es diferenciable en el punto AB. Acá la potencia a la cual está elevada a la distancia es 1. Y justamente, ¿quién era P sub 1? P sub 1 es el plano tangente. O sea que esta propiedad, digamos, de velocidad de convergencia del polinomio a la función cerca del punto, cuando la xy tiende al punto, tiene que ver con la propiedad de diferenciabilidad, ¿no? Sería como una diferenciabilidad de orden 2. Bueno, esta propiedad es descriptiva, o sea, describe lo que está pasando con la función y el polinomio cerca del punto, pero también sirve para algunos ejemplos. En la guía hay algún ejemplo de esto, y en exámenes anteriores también. Y entonces déjenme poner un ejemplo de usar esta propiedad. De paso, practicamos otra vez armar el polinomio de una función. El ejemplo dice comprobar que el límite cuando xy tiende a 0, 0. No, perdón, 1, 0. 1, 0. De la siguiente fracción. En el numerador va x logaritmo de 1 más y menos xy más 1 medio y cuadrado, todo dividido x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, y que hay que comprobar que esto da 0. Bueno, si a uno le ponen delante este ejercicio y no le hacen ninguna advertencia, no lo ponen en contexto de, bueno, qué tienen que saber para resolver este ejercicio, uno, por ejemplo, lo ubicaría en el contexto de la guía 2 o 3, ya no recuerdo, donde se hablaba de límites, ¿no? Límites de este tipo había, donde incluso esta expresión que aparecen en el denominador es familiar, ¿no? La distancia de los puntos que están tendiendo al 1, 0 elevada al cuadrado, sin la raíz. Solo que acá la expresión que aparece en el numerador es un poco más complicada porque tiene logaritmo y, bueno, eventualmente, pero ustedes han hecho ejercicios de este tipo. Y bueno, uno podría intentar hacerlo acotando, porque acá fíjense que ya no les dice explore, a ver cuánto da y luego compruébelo. Ya le está avisando que tiene que comprobar que da 0, o sea que la parte de exploración por rectas y curvas no haría falta hacerla. Acá directamente uno diría, bueno, me dicen que da esto, entonces trato de acotarlo. Bueno, y no digo que no se pueda hacer acotando, pero pasaría un mal rato si tuviera que acotar esto. Pero como esto está en el contexto de Taylor,
y los ejercicios que van a ver de esto también están en el contexto de Taylor, esto puede tener que ver con Taylor y concretamente con el límite que está acá arriba, perdón, con este. Fíjense que en el denominador lo que hay es exactamente la distancia de xy a 1, 0 elevada al cuadrado, lo mismo que hay acá. Y en el numerador aparece una resta también. Siempre una suma se puede ver como una resta, cambiando los signos de las cosas, ¿no? Poniendo paréntesis. Y alguien tendría que hacer las veces de función. Bueno, por ejemplo, podríamos pensar que esta es la función f de xy. De vuelta en este contexto. xy se está acercando a 1, 0. Acá tenemos la distancia de xy a 1, 0 al cuadrado, igual que acá. Tenemos algo que hace las veces de función. Bueno, para que este límite dé 0, no hace falta acotar ni hacer nada extraño, sino ponerse a calcular para esta función el polinomio de Taylor y ver si acaso menos el polinomio de Taylor no es igual a esta expresión que está acá. Si llegamos a esa conclusión de que lo que aparece acá tiene que ver con el polinomio de Taylor de orden 2 de esta función en este punto, entonces habremos comprobado que el límite da 0, porque decimos, bueno, es una propiedad general y listo. Entonces, tratemos de hacerlo. Tenemos la función, dijimos que es f de xy igual a x logaritmo de 1 más y. El punto base también lo tenemos. Es el punto 1, 0, que es a donde se está acercando la xy. Entonces todo lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas y ver que el polinomio de Taylor anda bien en ese punto. Bueno, esa es la primera cuestión, ¿no? Esta función no está definida en todo R2. Para que se pueda hacer logaritmo de 1 más i, hace falta que 1 más i sea mayor o igual que 0. O sea, esto lo que quiere decir acá es que debe ser i más 1 más i mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo, i mayor o igual que menos 1. Gráficamente, i mayor o igual que menos 1 es dibujar la recta horizontal i igual a menos 1 y tomar el semiplano de arriba. Ahora bien, nosotros necesitamos que la función esté definida en un disco centrado en el punto base. El punto base sería 1, 0, pongamos acá. Bueno, la escala no está muy bien. Entonces tenemos que hacer un disco que esté centrado acá y esté contenido en el dominio. Bueno, podemos tomar, por ejemplo, este disco abierto. Centrado en 1, 0 de radio 1 sería. Este sería el disco D, que vamos a tomar como dominio de la función para hacer la fórmula de Taylor. En este disco la función no va a tener problemas y, como vamos a ver enseguida, las derivadas primeras y segundas van a resultar continuas. Hagamos eso. Calculemos fx. Fx es el logaritmo de 1 más i. Fi, aquí es x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre 1 más i por 1. O sea, nos queda x sobre 1 más i. Hagamos fxx. Volvemos a derivar esto respecto de x y nos va a dar 0. Hagamos xy, hagamos primero. Que puede ser tomar esta función y derivarla respecto de y, o tomar esta y derivarla respecto de x. Por ejemplo, hagamos esta. Esto derivado respecto de y da 1 sobre 1 más i por 1, o sea, 1 sobre 1 más i. Y fii, que es volver a derivar esto respecto de y. Esto lo podemos escribir como x por i por 1 más i a la menos 1, para derivarlo más rápido. Y entonces, si derivamos esto respecto de i, va a ser x por menos 1 por 1 más i a la menos 2, o lo que es lo mismo, menos x sobre 1 más i al cuadrado. Bueno, acá al lado hagamos, para no tener que cambiar de página, en el punto que queremos. Bueno,
¿Cuánto da fx? Bueno, primero tenemos que decir cuánto vale f en 1, 0. Eso es 1 por el logaritmo de 1 más 0, o sea, 1 por el logaritmo de 1, o sea, 0. Fx en 1, 0 es el logaritmo de 1, eso es 0. Fi en 1, 0 es 1 dividido 1 más 0, 1. Fxx en 1, 0 es 0 como en cualquier punto. Fxy en 1, 0 es 1. Y por último, Fii en 1, 0 es menos 1 sobre 1 al cuadrado, o sea, menos 1. Una cosa que me olvidé decir al pasar es que todas estas derivadas en este disco son funciones continuas, ¿no? El logaritmo de 1 más i, x sobre 1 más i, 1 sobre 1 más i, porque este disco garantiza que i no va a ser nunca menos 1, entonces nunca se va a anular el denominador y esto va a ser, el argumento del logaritmo va a ser siempre positivo. Bueno, con estos datos entonces podemos armar el polinomio p sub 2 de xy, que va a ser f en 1, 0 más fx en 1, 0 por x menos 1 por i menos 0, perdón, esto no, acelerándome, fx en 1, 0 por x menos 1 más fi en 1, 0 por i menos 0 más, ahora vienen los términos cuadráticos, un medio fxx en 1, 0 por x menos 1 al cuadrado más fxy sin un medio en 1, 0 por x menos 1 y menos 0, y pongámosle porque no tengo lugar, y por último, un medio fii 1, 0 por i menos 0 o i directamente al cuadrado. Bueno, cargamos los datos acá que tenemos, entonces nos queda que p sub 2 de xy es f de 1, 0, o sea 0, fx en 1, 0 también es 0, no interviene, fi en 1, 0 sí interviene, daba 1, entonces queda 1 por i, fxx tampoco interviene, es 0, fxy es 1 por x menos 1 por i menos 0, y el último que hay es fii, que va por un medio, entonces es más un medio por menos 1, que es el valor de la derivada de fii, por i cuadrado. O sea, nos queda i más x menos 1 por i menos un medio i cuadrado. Bueno, tenemos el polinomio p sub 2, entonces, ¿qué dice la propiedad? Propiedad la transcribimos directamente, esto vale. No hace falta probar nada, solamente citarlo. Dice que el límite cuando xy tiende a 1, 0 de la función, que era x logaritmo de 1 más i, menos, vamos a poner acá la fórmula del polinomio, es i más x menos 1i menos un medio i cuadrado, ahí va el polinomio, todo esto dividido xy menos 1, 0 norma al cuadrado, este límite es 0. Bueno, ¿y cómo se relaciona esto con el límite que nos habían pedido? Voy a transcribirlo de vuelta. ¿Qué tiene que ver
con límite, cuando xy tiende a 1, 0, de x logaritmo de 1 más y menos y más xy menos 1 medio y cuadrado, que es el límite que les había propuesto calcular. Perdón, sin el y. Este era el límite que proponía calcular. Así. Todo esto dividido xy menos 1, 0. Perdón, así. Bueno, lo podemos poner así. En realidad lo que decía x menos 1 al cuadrado más y cuadrado, pero es la misma cosa. Esto es lo que había que comprobar. Y lo que sí obtuvimos, esto lo tenemos, es que pasa esto. Bueno, lo que hay que comparar es esto que está acá con esto que está acá. Fíjense que si acá distribuimos, tenemos xy menos y, así que la y sería con esto. Y si sacamos el menos del paréntesis, queda exactamente esta expresión. Es que el límite tenía menos xy, así. El límite que nos habían pedido era menos xy. Así que queda exactamente la expresión. Perdón por los errores y las tachaduras. Bueno, así que esta propiedad, cuando uno la transcribe en ejemplos concretos, sirve para calcular límites. Si quieren, la fórmula de Taylor podría ser una especie de bazooka para calcular algunos límites. Bueno, dejamos acá por hoy. La vez que viene, la clase que viene, vamos a hablar de la fórmula del resto de Lagrange. Hasta luego.